El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Estamos viviendo en una cultura que está confundida y dividida sobre cuestiones básicas en relación a lo que significa ser humano y a cuál es el camino que verdaderamente conduce a la felicidad humana. Monseñor José Gómez. Hablar sobre el ser humano y a la consecución de la felicidad en sus dimensiones vitales y culturales es una constante hoy en día. Sin embargo, podríamos asumir la posibilidad de que estos conceptos no son tan claros para la mayoría de las personas. Porque aunque están claramente definidos, vemos que actualmente su significado se diluye y, por tanto, su interacción se torna incierta. Hombre, felicidad y cultura. Y para poder aproximarnos a la clarificación y comprensión de las problemáticas que se nos están presentando, nos resulta muy importante ahondar en las preguntas fundamentales de la relación que guarda cada uno de ellos, así como el orden natural que le corresponde a cada uno. La voz dominante, la voz que se replica, ha procurado ocultar entre las sombras la verdad, mezclando errores, medias verdades e incluso mentiras. Y las ha repetido tantas veces que ha logrado que las personas empiecen a creer que son verdad y terminan aceptando vivir inmersas e influenciadas por lo que se dice de ellas. El ser humano es en su punto de contacto existencial, vive existiendo, vive pensando, vive sintiendo, vive padeciendo. Sin eso, no existen los demás. De ahí que lo primero debe ser siempre el ser humano, y lo demás debe considerarse en relación con él. El ser humano se constituye en su horizonte cultural conformado por un sistema de creencias ideológicas, valores, etc. Por tanto, la cultura representa para el hombre entre sus extensiones una forma también de autocultura, es decir, se forja a sí mismo en su carácter y en su dimensión teleológica de la felicidad en relación consigo mismo y con los otros. ¿Quién no aspira a ser feliz? ¿Es duradera la felicidad? ¿Es compartida la felicidad? En la Constitución Apostólica Gaudium et Spes se expone que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 35, añade: el actuar humano cuando tiene a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es conforme al designio de Dios, que no deja nunca de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. Vista así, la felicidad es en realidad la plenitud alcanzada mediante la entrega de sí mismo a los demás, en el encuentro. Lamentablemente, muchos han optado por considerar otras definiciones que están fuera de sí mismos y que podemos encontrar en la RAE. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. O ausencia de inconvenientes o tropiezos. Y puesto que ninguna de estas ponen el énfasis en la disponibilidad de la persona para realizar su felicidad, lo convierte en un estado inalcanzable, una promesa imposible, ya que no depende de uno, sino de elementos externos. Incluso, en la primera definición, ya que el estado así es efímero y cuando uno quiera retenerlo, ya se ha ido. En cuanto a la cultura, tiene relación con el cultivo y se puede abarcar desde el ámbito social y personal. En lo social, la RAE lo define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Esto es la forma en la que el hombre cultiva con el esfuerzo que lleva a realizarlo, su entorno, y de manera personal, lo hace con su persona, por lo que la cultura de un individuo se considera como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico de su mundo entorno. Si se han dado tanto trabajo en confundir estas realidades es porque sí se establecen parámetros de cultura a nivel social. Se quita la libertad de generar la propia cultura y de vivir de acuerdo a lo que realmente consideren mejor y más afín a ellos. Se ha distorsionado los estándares de cultura de tal manera que también se dificulta la autodeterminación. Y si el hombre no desarrolla un juicio crítico,
entonces corre el riesgo de ser manipulable y estará dispuesto a hacer lo que se le sugiera o imponga que haga sin protestar. Pero, ¿por qué o para qué? Esa es una reflexión que aún nos queda por hacer. Infofamilia. Nomofobia en adolescentes, la última adicción del siglo XXI. Está empezando a ser bastante común la imagen de adolescentes con las cabezas agachadas mirando la pantalla del móvil. No importa si están en una reunión de amigos, en una comida familiar o en los pasillos del instituto entre clase y clase. Las nuevas tecnologías nos facilitan mucho la vida, nos permiten contactar fácilmente con otras personas, pero también generan adicción. El término utilizado en estos casos es nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Es un término bastante novedoso utilizado para identificar el miedo irracional que produce quedarse sin poder utilizar un dispositivo móvil, ya sea por no tenerlo físicamente presente o por tenerlo fuera de la cobertura o sin batería. Es considerada una de las enfermedades de la nueva era y afecta sobre todo a adolescentes y preadolescentes, debido al hecho de que han nacido siendo nativos digitales. La imposibilidad de utilizar el smartphone y de poder comunicarse con él les produce una sensación de ansiedad, que les hace desear de manera muy intensa el volver a estar conectado. El cerebro de la persona con nomofobia actuará de la misma forma que el de un adicto a las drogas o al alcohol, activando los mismos circuitos cerebrales y liberando la misma sustancia que provoca la necesidad de volver a consumir en los casos de adicción a sustancias. La nomofobia suele hacerse visible cuando ya es un problema. A veces, para los padres resulta muy difícil identificar los síntomas, puesto que el uso de smartphones está cada vez más normalizado. A continuación, mencionaremos algunos de los síntomas característicos de este problema, con el fin de ayudar a reconocerlos de forma temprana. Revisar el móvil de manera compulsiva. Dormir con el dispositivo muy cerca. Llevar encima cargadores portátiles cuando salen a la calle. Se enfadan al quedarse sin dispositivo o sin señal. Esta dependencia del teléfono tiene consecuencias para el adolescente, un estado permanente de ansiedad, estar todo el día pendiente de las notificaciones del teléfono o dedicar demasiadas horas a su uso, lo cual puede llegar a interferir significativamente en su desempeño académico y en la de su adaptación social y familiar. ¿Cómo podemos evitar esta adicción? Como padres, tenemos la responsabilidad de actuar de manera preventiva, para evitar que la adicción llegue a mayores niveles. Algunas de las estrategias son las siguientes. 1. Actuar como modelo. Si nuestros hijos observan un uso indiscriminado del teléfono en sus figuras de referencia, habrán aprendido desde pequeños que es algo normal. Por lo tanto, debemos intentar no utilizar mucho el móvil delante de ellos. 2. Limitar el tiempo de conexión y establecer una dieta tecnológica adaptada a su edad. La tecnología no debe usarse a cualquier edad, y menos sin establecer tiempos de uso. Debemos intentar abstenernos de la típica vocecita interna que nos dice: es que el pobre va a ser el único de su clase sin móvil, o si todos sus amigos hablan por ahí y él no, igual lo excluyen. 3. Mejorar la autoestima. Según algunos estudios, las personas con baja autoestima tienen mayor riesgo de sufrir nomofobia, pues buscarían continuamente la aceptación y el contacto con los demás a través de las redes. La clave no es prohibir el uso de los smartphones, sino hacerles entender la importancia de su correcta utilización, velando por una educación de talento en los aspectos positivos de las tecnologías como en los usos indebidos o patológicos. Nuestro tema del día. Buenos días a todos. Estamos aquí en nuestro programa Familias Caminando. Hoy nos acompaña la doctora Cintia Robles, Carmen Aispuru, y pues tenemos el gusto de compartir este espacio con el doctor Nacho Arbezu y el doctor Ignacio Arbezu. Nacho, pero aquí con el cariño que le tenemos. Muchas gracias. El doctor Nacho. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un tema, creo yo, que es sumamente interesante. Es hablar sobre la sobremesa familiar y su relación con la política, ¿no? Sí. Va por ahí. Entonces, si quiere,
aquí la doctora Cintia nos va a hacer una pequeña reseña semblanza sobre el doctor, y después ya entramos al tema directo. Gracias, Mari Carmen. El doctor Luis Ignacio Arbezu Verduzco, doctor en Ciencia Política y maestro en Estudios Políticos por la Universidad de París. Cuenta además con la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Es socio del Instituto Nacional de Administración Pública y miembro de la Asociación Franco-Mexicana de Administradores Públicos. Ha recibido la condecoración al mérito docente por la Secretaría de la Defensa Nacional y el reconocimiento al mérito académico por la Universidad Veracruzana. Cuenta con publicaciones de temas relacionados con desarrollo organizacional, planeación, estrategia, políticas públicas y comunicación política. Ha participado en programas de doctorado, maestría, especialidades y diplomados en instituciones como el CEFA, la LDP, el CIDE, la UNAM y la UAP. Actualmente es profesor investigador de la UPAEP. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias, Fernanda. Un placer estar con ustedes. Gracias. Pues un gusto. No sé si hace un momentito estábamos comentando un poquito y aquí la doctora Cintia tenía una pregunta. Para abrir esta apertura dialógica, Nacho, es interesante la propuesta de la sobremesa familiar en las relaciones políticas. ¿Cómo podríamos, para quienes nos escuchan, cómo podríamos entender en qué consiste la sobremesa familiar? Me parece como un nuevo modelo de convivencia social política. Sí, yo considero que el ser humano como ser vivo es un animal gregario. Es decir, no vive aislado. Los felinos normalmente, en su capacidad de vivir gregariamente, salvo ciertas especies como los leones, por ejemplo, más o menos van en ciertas manadas, pero casi siempre es mucho más independiente el felino, por ejemplo, que los caninos, por ejemplo. Los perros generalmente tienen más aglutinales. Entre los seres vivos, yo creo que uno gregario por naturaleza es el ser humano. Ahora, dado que nosotros como personas considero que somos el nivel de la naturaleza donde la naturaleza adquiere conciencia de sí misma, creo que eso distingue al ser humano de los demás seres vivos, al menos hasta lo que yo he visto. Es consciente de esta necesidad de vivir de manera gregaria, de vivir con otros. No podemos vivir aislados, o sea, porque somos limitados. Entonces necesitamos de los demás para subsanar nuestras necesidades, necesitamos de los demás para multiplicar nuestras potencialidades, pero necesitamos de los demás para conocer la realidad, para darnos cuenta de lo que acontece en el medio. Y eso curiosamente hace pues, que tengamos que tener una pareja, que tengamos una familia y empezar a crecer. La vida normalmente no se da cuando estamos desde el inicio de la humanidad, cuando se está casando, cuando se está trabajando. No, la vida se da después de que más o menos todo estuvo tranquilo, comiste bien o comiste mal, te sientas y empiezas a platicar lo que pasó en el día o en cualquier momento, ¿no? Ese punto yo creo que se debe haber dado desde los primeros seres humanos, no hay manera de comprobarlo, pero creo que así debe haber sido. Pero en nuestras sociedades contemporáneas y desde hace muchos años es evidente que se da en la parte de la sobremesa familiar. O sea, donde aprendemos a vivir en comunidad, donde aprendemos a subsanar los problemas, ¿no? Uh-huh. Donde nos peleamos, pues ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo en la sobremesa, pues era cuando de repente te das cuenta y decías, no, pues fulano ya tiene novia, ¿no? O fulano le fue mal en la escuela, ¿no? O qué traes que no dices nada, ¿no? Es decir, era ahí donde comentábamos las cosas, donde las poníamos, donde discutíamos, donde nos llamaban la atención, ¿no? Donde descubríamos lo que pasaba en torno al grupo y lo que pasaba en torno a la vida misma del grupo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he sostenido que el origen del concepto de la participación social y política del ser humano, yo soy politólogo, entonces mi problema es en dónde empieza el concepto de la relación y la necesidad de vivir con otros, me parece que se da ahí, en la sobremesa, ¿no? Y creo que es muy interesante, sobre todo ahora cuando nos damos cuenta de que hay momentos, sobre todo por la vida contemporánea, en que ese espacio a veces ya no existe, o no se da como se podría haber dado, ¿no? Entonces, el paralelo que se da de repente entre situaciones de conflictos sociales relacionados con ausencias de espacios de sobremesa en unas comunidades, me parece que no es no solo una hipótesis, un tema de investigación interesante, ¿no? Sino que en algunos casos se empieza a ser hasta evidente de situaciones sociales, ¿no? O sea, el punto donde surge para mí la vida política es ahí. ¿Por qué? Porque para mí la política no es la relación de poder solamente, sino es el arte de vivir en comunidad. Yo parto de la idea de la visión
clásica de política, ¿no? Esta necesidad de aprender a vivir juntos, ¿no? Muy bien, excelente. Claro. Gracias, Mari Carmen. Sí, no, bueno, es que ahorita que estaba escuchando cómo es ese momento en el que empezamos a comunicarnos entre nosotros y decías, ¿en qué momento, cómo comprobamos lo anterior? Pues tenemos evidencias y digamos que de forma natural, cuando hacemos una fogata, queremos ir en la noche a reunirnos alrededor de la fogata y platicar, comentar, bailar, cantar. Y yo creo que eso era el momento en que, hasta por buscar el calorcito y sobrevivir, pues había que reunirse, ¿no? Entonces es lógico que ahora que ya no necesitamos buscar ese calorcito, pues el calor está en el hogar, en la comida, ¿no? Sí. En ese momento crucial. Y sí, ciertamente ahora con celulares y demás tecnología, cada vez estamos menos en la tertulia. Bueno, de hecho en la comida están comiendo y están ya jugando aquí o contestándole a quien no está presente, ¿no? Entonces sí es una situación, pues que ¿en qué momento nos vamos a relacionar ahora si ya nada más nos relacionamos con el que está lejos y al que está cercano y le hacemos caso? En la experiencia que yo tengo, yo he encontrado dos cambios radicales en términos de la sobremesa familiar. El primer cambio se dio cuando yo estaba chico. O sea, un buen día llegó mi papá muy contento porque pues había conseguido la televisión. Y compró la televisión y fue la expectativa de la casa, todos, imagínate, ¿no? O sea, pues yo nazco prácticamente con la televisión, ¿no? Entonces era algo novedoso, ¿no? Etcétera. Y de repente, ¿qué sucedió? Pues puso la televisión enfrente de la mesa. Okay. ¿No? Y recuerdo que en esa época, ¿qué pasa? Se desarrolla una actividad que además es interesantísima y además muy bella también políticamente hablando. Porque la televisión entra a la parte de la sobremesa, pero entonces esa sobremesa familiar por un lado se amplía y no sé si se rompe. En el caso de mi familia llegó un momento en que sí, de alguna manera se rompió porque todos estábamos viendo la televisión, se volvió algo impresionante. Sí, ya nadie hablaba. Pero por otro lado tuvo aspectos positivos. Por ejemplo, creo que el programa que más ha durado en la historia de la humanidad, creo que todavía es un récord, era el Club del Hogar, que era precisamente el programa que pasaba a la hora de la comida, ¿no? Que eran absolutamente puros comerciales, otra cosa interesantísima. Entre dos personajes icónicos en la comunicación en México, que era Madaleno y Daniel Pérez Arcaraz. Y era impresionante, duró años en la televisión, bueno, desde que era blanco y negro hasta que fue a color, o sea, porque incluso llegó un momento que comentaba de que era el único programa de blanco y negro de la televisión porque seguía todavía transmitiendo, y genera cosas interesantes, ¿no? Había un programa que tenía Loco Valdés después que se llamaba Operación Jajá, recuerdo, y aparecían grupos musicales, el rollo, o sea, la televisión va a crecer también dentro de esa mesa, después se para y ya es otra cosa, los niños, el rollo. Pero estaba ahí. Y el segundo punto que veo, como que costó trabajo rescatar el espacio. Hubo un momento en mi casa en que prácticamente nos rebelamos, bueno, creo que mis papás y sobre todo también ya cuando me casé, en el que dijimos, bueno, la televisión no la ponemos en la mesa, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de que faltaba algo. Pero pasaron años para darnos cuenta. Y creo que, bueno, no sé si es el fenómeno social, pero es el fenómeno que yo viví. Y el segundo es ahora precisamente el que señalas, ¿no? De repente llegamos y en la casa pues está prohibido el celular en la comida, ¿no? Claro. Y sin embargo aparece. Claro. Es decir, porque a veces el que pone la regla que somos los papás, porque nos está poniendo el celular, somos los primeros que lo sacamos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, cómo convivir con esta nueva tecnología, que también se desarrolla y es importante. Claro. Y cómo preservar la intimidad de la mesa, que es lo que nos da la conciencia de lo que somos como comunidad, ¿no? Creo que es un reto. Claro, y esto se confronta, por ejemplo, con la idea de las generaciones que justamente comentabas, ¿no? Dentro del mundo habitual, ¿no? Del que fue heredado por padres, por abuelos, y ahora frente a las nuevas celeridades de las sociedades, ¿no? El tema de la tecnología, las redes sociales, cómo generar estos nuevos espacios o nuevos modelos de convivencia familiar, ¿no? A partir de algo tan bello que es, ¿no? La sobremesa como encuentro, porque también es un encuentro entre, ¿no? Padres, hijos, esposos. Sí, ahora sí que es un momento muy rico que ya cada vez tenemos menos. Y yo, así, ahorita que estabas mencionando, sí, para algunas familias, o sea, en el caso de mi familia no, mi papá no tenía la televisión frente a
a la mesa, eso sí como que era el espacio de la televisión, el espacio de la comida, y era una regla. Y bueno, uno en ese momento no lo entiende, pero ya que lo vas viendo dices, no, qué sabio fue, ¿no? Pero para muchos que sí, para algunos pasó como en tu caso, que se quedan viendo la televisión y ya, y en otros introducía temas de conversación. Hubo familias que seguramente se volvió un interlocutor más, introducía un tema y se comentaba el tema. Claro que pues empiezas a comentar temas ajenos en vez de comentar qué me pasó hoy. Y entonces cuando te dicen, ¿cómo te fue? Bien. Y ya no comentas más, no dices si te enojaste, no te enojaste, resolviste problemas, aprendiste algo, y entonces nadie aprende de lo que tú aprendiste. Sí. Entonces creo que sí, también esa, aunque para algunos fue bueno, para otros fue un problema y tardaron en descubrirlo, para otros sigue siendo un problema y no lo han descubierto y no lo consideran. Pero ahora con los celulares, bueno, al final era un recurso social, porque todos lo veían y todos sabían el mensaje. En cambio ahora con los celulares cada quien tiene su propio mensaje y no podemos comentar lo que está fuera de la mesa, ¿no? Entonces también pone otro nivel de dificultad la tecnología hoy. Y sí tienes razón, son dos momentos muy particulares. Que pasamos el mensaje dentro de la misma mesa a través del celular. Sí, claro. Es interesante, ¿no? Sí, apenas vi un meme que está una pareja volteados, uno casi de espaldas al otro, y te pasan la imagen del celular y fotitos de cuando están como muy acurrucados. Ay, ¿cuánto te amo? Ay, sí, el otro contestando, sí, yo también, y están de espalda con espalda, ¿no? Entonces sí, se está volviendo un poco absurdo la forma en que nos estamos comunicando y evitando el contacto físico, ¿no? Yo creo que es un reto y que hay que irlo descubriendo. A mí no me tocó ver, pero por ejemplo, pues, escuché a mis abuelos lo que implicó el radio, por ejemplo, para ellos, que a lo mejor debe ser una cosa parecida. Para ellos el radio tenía su lugar, y su lugar era después de la sobremesa. Okay. O sea, bueno, ellos eran de Michoacán, estaban en el rancho, era otro tipo de cosas, pero por ejemplo, claro. Me platican que vivían por programas, había programas donde empezaba la Lotería Nacional, por ejemplo, los días que había sorteo, y ahí se presentaban artistas, entonces era todo un programa y en el Inter iban dando los premios, ¿no? Entonces la gente estaba esperando ver si ganaba algo, ¿no? Con la lotería, pero mientras veía, ¿no? O veía o escuchaba programas de radio, novelas, que a veces las hacía mientras estaba incluso trabajando, por ejemplo, que sucedió mucho con el radio. Entró mucho al espacio de trabajo porque no distrae la vista, que es algo muy importante. Claro. Entonces, y incluso su importancia sigue siendo, yo creo que esa también todavía, ¿no? Sí. En cambio, cuando llega a la televisión, entra en este espacio, dentro de la familia. Ahora, yo creo que creció por este espacio. En gran parte es una hipótesis, claro. Y creo que amerita una investigación. El hecho de ver de qué manera empieza a crecer la televisión en el mundo a partir de su presencia en las mesas, ¿no? Claro. Más que muchas veces con programaciones, ¿no? Porque empieza a haber programación, pero eso ya va a ser un poco después. Sino que al principio, creo que en México y en el mundo más o menos hay fenómenos similares. Es más o menos esa etapa en la que empieza a surgir como ha invitado más en la mesa, ¿no? Sí, claro. Y la otra parte es que el espacio de la mesa familiar tampoco es suficiente para formar una conciencia política, una conciencia comunitaria, en este caso comunitaria. Claro. Porque tiene también que ser alimentado. Sí, debe haber un diálogo. Sí, claro. Sí, no es solamente llegar y cuando comimos juntos, nos quedamos sentados en la mesa, nos vemos unos a otros y empezamos a platicar, sino que tiene que haber algo al revés. O sea, puedo poner un ejemplo. Durante mucho tiempo, casi 3 años de mi vida, yo viví en la casa de ustedes, estaba en Jalapa, en Veracruz, y tuve un trabajo en la Ciudad de México. Entonces, yo estaba en la Ciudad de México de lunes a viernes y llegaba a la casa de ustedes el viernes en la tarde, sábado y domingo con la familia, ¿no? Entonces, durante toda la semana no estaba con la familia. Claro. El domingo o el sábado llegábamos, incluso el mismo viernes cenábamos, de repente estábamos el sábado y el domingo, tratando de estar una especie con ese tiempo de calidad que a veces hablamos de familia que hace falta. Claro. Y sí, ¿no? Como diciendo, pues tengo toda la calidad ahorita para estar totalmente concentrado en ustedes, ¿no? Entonces llegaba en la sobremesa y ¿qué pasó? Nada. Y en la semana que hubo, nada.
Bien, sí, todo bien. Entonces, todos me decían eso y no es cierto. En la semana había habido una vida, en la semana había habido problemas, en la semana había habido pleitos, que entre ellos resolvieron y solucionaron. Pero yo el fin de semana, pues todo estaba bien, ¿no? Todo era maravilloso. Y durante 3 años mi familia caminó perfectamente bien, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Sin que te y algunas enteraras. cosas que no me enteraba. Es decir, la sobremesa no solamente requiere tener el espacio, sino requiere ser alimentada, ¿no? Claro. El tiempo de calidad es importante. Sí, por pero supuesto. no funciona si no hay tiempo en cantidad, si no hay una compañía también. Entonces, es un poco el reto, ¿no? Cómo jugar con estos dos, ¿no? Sí, claro, hablamos más de la disposición en la que uno llega a este espacio. Bueno, pues ahorita se nos está terminando el tiempo. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa y luego continuamos. Pero bueno, si no, tendremos que seguir un poco más adelante. Claro. Que ese no es problema. Pero sí tienes razón, esa disposición que debemos tener y que ahora cada vez menos tenemos porque estamos más metidos en nosotros mismos y en pues compartir solo lo que me interesa que los demás sepan y pues no, estar dispuesto a compartir para que tú estés participando de mi historia, no nada más así como que, pues bien, pues no fue nada, no pasó nada, que creo que es el problema del día de hoy, ¿no? Claro, y tener muy claro, ¿no? Los factores que se involucran para poder generar, ¿no? Este espacio de sobremesa familiar. Uno de ellos ya nos comentaste, es el tema del tiempo, ¿no? Poder generar un tiempo propicio para el encuentro con la familia. Otro sería la comunicación, ¿no? Adecuada y precisa para poder tratar temas diversos. Claro. Sí, sobre todo si hay niños, el tema de las generaciones, ¿no? Como en una sobremesa familiar sí pueden involucrar diversas generaciones que a su vez también involucran otras visiones, la visión del abuelo, la visión del padre, la visión de la madre, de la hermana, del visitante, ¿no? Del hijo, que llega al hogar. Claro, sí, claro. Entonces, bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos, continuamos con este tema. Con mucho gusto. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Hola, soy la basura en tu casa. Sé que pronto me sacarás a la calle y me dejarás atrás, pero si no me pones en el lugar correcto, terminaré en las alcantarillas y provocaré inundaciones. Y cuando el agua se esté metiendo a tu casa y arruinando tus cosas, sabrás que he vuelto. Si tienes que deshacerte de la basura, hazlo de manera correcta. Y si puedes, recicla. Si la tiras en la calle, te llega. Nos vemos en tu casa. Este es un mensaje de Dale la cara a la Toyac. Soy Alelí Espinosa y estoy estudiando el 6º semestre del doctorado en educación en UPAEP. Me gusta mucho leer y cocinar. Disfruto pasar tiempo con mi hijo. Tiene 5 años y es el motor de mi vida. Soy psicóloga de profesión, pero mi vocación la encontré en las aulas. Estar frente a un grupo y saber que puedes ser la inspiración y el factor de cambio de tus estudiantes es una sensación inigualable. Mi verdadero compromiso es con ellos. Por eso me preparo cada día para ser mejor profesionista y con el doctorado en UPAEP lo estoy logrando. Quiero generar cambios reales para que la educación en México forme a los líderes que nuestro país necesita. Mi historia comienza aquí. Soy Alelí y soy UPAEP. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. Ya estamos aquí de regreso y seguimos, como comentamos desde el principio, pues es un tema sumamente interesante y el darnos cuenta cómo nos podemos haber comportado o nos comportamos en la sobremesa en nuestra casa
puede reflejarse en la forma en que nos comportamos en la sociedad. O sea, un ejemplo, el hermano que platica todo en la casa, en la sociedad a lo mejor es muy proactivo y es muy comunicador. Sin embargo, los otros hermanos que están calladitos en la mesa, porque ya saben que el hermano va a acaparar la comunicación, en la sociedad está calladita, dejando que el otro opine. Y pues creo que ahorita tenemos un gran problema con eso a nivel social, que la sociedad, la comunidad social, civil, no está participando como debiera. Estamos despertando, gracias a Dios, pero no está participando como debiera, y a lo mejor también ahí podemos ver ese, digamos que, ese reflejo. O sea, en casa te mantenías calladito, no decías nada, y entonces ahora en la sociedad pues haces lo mismo. Entonces la importancia de hacer ese diálogo. Ahorita nos hacía la doctora Cintia una pregunta a este respecto que creo que complementa, nos va a ayudar a que aquí Nacho nos ilustre en el asunto. Gracias. Sí, ¿cuáles a tu juicio considerarías que serían los principales desafíos para poder generar, ¿no?, este espacio de convivencia familiar en el espacio primigenio de encuentro comunitario en la sobremesa? Yo toda la vida he trabajado en toda la parte de la ciencia política y la misión pública. Uno de los temas que más he trabajado es el de planificación. Siempre he tratado de planear las cosas, ¿no?, y de ver qué es eso de la planeación. Cuando salí de la universidad fue el primer tema que traté. Cuando entré al sector público en el 76, hace muchos años, entré precisamente en la área de planeación, hace los primeros planes que hubo en México, cuando surge el Sistema Nacional de Planeación. Mi doctorado es el tema de la investigación, tiene que ver con la planeación. Regresé a trabajar en áreas de planeación, siguió trabajando. Y, por ejemplo, cuando me casé, mi mujer y yo pues planeamos una familia con 2 hijos y tenemos 6, ¿no? Entonces, todo lo que quieran saber de la planeación, luego platicamos. Nos tienes que dar consejos, Nacho. Nos tienes que dar un decálogo. ¿No? Hay muchas cosas que pasan en la vida, ¿no?, que no se pueden planear, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, hay que reflexionar en el futuro. Y gran parte del problema que yo veo en planeación es que pensamos siempre en el mañana. Somos las personas del mañana, vamos a trabajar para mañana, estamos haciendo un esfuerzo para que los hijos estén bien, ¿no? Queremos ahorita, no se preocupen lo que ha pasado, no se preocupen lo que hicimos, hay que trabajar para adelante. Y creo que eso es una falacia, porque el mañana no existe, existirá. Uh-huh. El pasado no existe, existió. Claro. Lo que existe es el presente. Entonces, paradójicamente descubrí después de muchos años que la planeación es una reflexión del futuro con información del pasado, porque toda la información viene del pasado, pero para las decisiones del presente. La vida se construye en cada momento. Entonces yo creo que el primer reto es darnos cuenta que el espacio y la vida familiar, y esto y su impacto en la política, no es una tarea para mañana, es algo que se empieza a generar en este momento. Uh-huh. Creo que yo entiendo esta plática como ampliar el espacio de la mesa familiar hasta acá. Sí, claro. En este momento estamos siendo la mesa familiar. De alguna manera es parte de esto. Entonces creo que es el principal reto. Cómo abrir. Y por eso comentaba cómo la televisión crece incorporándose a ese espacio, que me tocó verlo físicamente, ¿no? Que creo que como se dio. Entonces ese es el primer gran reto. El segundo gran reto que veo, y parto a través de mi experiencia en planeación, es que confundimos resultados con objetivos. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la diferencia? El objetivo es algo en lo cual yo puedo influir directamente. El resultado es algo que se da. Okay, sí, claro. Entonces hay elementos en los cuales por aspectos de la circunstancia y por mil cosas se presentan. Y hay aspectos en los que yo puedo influir. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo en política pública en varios países se ha buscado puntos concretos, inflación. Y se plantea como objetivo, por ejemplo, aumentar, bajar, cerrar ciertos puntos de la inflación, ¿no? Entonces dice, este año vamos a crecer tanto, el crecimiento vamos a crecer tanto, vamos a bajar tanto, o vamos a tener una inflación de tantas características. Inflación y crecimiento son resultados, no son objetivos. O sea, el objetivo es tener una buena economía, una sana economía. Uh-huh. Si yo tengo una economía sana y que funcione, va a ser lógico que sus estándares, sus niveles de inflación serán bajos, ¿no? Entonces, claro. y por lo tanto se va a dar. Sin embargo, como que eso lo que hace es que empecemos a truquear la realidad
para obtener los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, y regreso a la inflación, una manera de medir la inflación en nuestro país, por ejemplo, es la canasta básica que tiene desde mucho tiempo Banco de México, cuántos con ciertos productos se ven, cuántos gobiernos no tienen la tentación precisamente de bajar el costo de los productos que están en la canasta básica para que el resultado de la inflación sea más bajo, ¿no? Cuando la verdad es que en la realidad las cosas son más caras y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, sí, a eso es a lo que me refiero. Hay cosas que se dan, hay cosas en las cuales influyen. Entonces, regresando a la pregunta concreta, ¿cómo se puede trabajar para generar espacio? Creo que el espacio es algo que se va a dar, ese espacio familiar es algo que se dio. ¿Dónde es el punto? Yo creo que en la voluntad, en la libertad de decir, quiero estar con otro. Creo que empieza ahí. Cuando me doy cuenta de que, pues sí puedo ser importante, pero no soy solamente yo el importante, sino que hay otro enfrente de mí. Claro. Y entonces está mi interés de estar con otro. Primero, pues de conocerlo, de verlo, de que me conozca y de empezar a ver cosas juntos, de caminar juntos, ¿no? Yo sí creo que las piedras se encuentran rodando, ¿no? Yo sí creo que de alguna manera empezamos a caminar y poco a poco, ¿no? Empezamos a tener cosas en común, cosas que no son en común, y empezamos a golpear las asperezas y las limamos, ¿no? Los militares dicen que las mejores amistades se hacen a golpes, ¿no? Pues puede ser, a lo mejor lo lícito de las piedras de río se hace a lo mejor a fuerza de golpes, puede ser, ¿no? Claro. Pero a fuerza de golpes porque están juntas. Porque caminan juntas. Yo creo que entonces el primer reto que yo veo ahorita para la vida familiar y para la vida política en mi país es la unidad. Creo que históricamente, y es el primer punto, si no hay unidad, no hay manera de hacer nada. Y la unidad es darme cuenta que no soy yo, sino soy yo y otro. Y después darme cuenta que es otro y yo. O sea, no sé si se dan cuenta de la diferencia. O sea, empiezo de yo y el otro, pero darme cuenta que también es el otro y el yo. Entonces, si eso surge, entonces empieza a presentarse lo demás, ¿no? Lo demás ya va a ser la genialidad para trabajarlo, incluido el celular. Porque tenemos que aprovechar el celular también, que finalmente es una bendición en muchas cosas, ¿no? Claro. Para aprovecharlo e incorporarlo también a nuestra vida comunitaria, ¿no? Sí, no es un recurso que tengamos, no es algo que ya podamos descartar. Ya es una realidad que es parte de nuestra existencia y pues tenemos que vivir con ella, pero que ella esté al servicio de las personas, no las personas al servicio del celular, que creo que es en la línea en la que se está jugando ahorita este asunto, ¿no? Y creo que ese es el principal reto de la misión de la universidad, que está centrada principalmente en la búsqueda del bien común. El bien común creo que empieza ahí. El bien común está presente. El bien común está cuando estamos juntos. Claro. Y después se va haciendo de mayor cantidad, de menor cantidad, etcétera, pero creo que empieza ahí, en esa conciencia de la necesidad y del gusto de estar juntos. Sí, claro. ¿No? De ese encuentro. Sí. Sí, se propicia una cultura del encuentro, ¿no? Así es. Es una comunidad que se va expandiendo, ¿no? Del ámbito familiar a otras dimensiones de la vida humana, laboral, social. Al final ahí aprendemos a dialogar, a corregir, a defender nuestro punto de vista en la sobremesa al final, ¿no? O sea, en casa empiezo y en base a eso me voy proyectando a la sociedad, voy aprendiendo a relacionarme con otros fuera de mi círculo, empezando ahí. Sí. Entonces, sí, claro. El rector este año presentó en la cátedra, en la primera cátedra que tuvo hace 2 semanas, que es un documento maravilloso, creo que tenemos que verlo, yo cada vez me impresiona más. Hay una parte al final en la que señala varios problemas que tiene la sociedad para integrarse a la realidad, porque el tema de su cátedra era ese, ¿no? Cómo introducirnos a la realidad. Y el tercero de los problemas que planteaba era precisamente ese individualismo en el cual rompemos con nosotros. Es este problema. Claro. O sea, él lo planteaba 3, ¿no? Pero y este era el tercero. Y ahí decía eso, ¿no? Si no somos capaces de estar con otros, o sea, reducimos la realidad a lo que somos nosotros, y ese es el problema de la tecnología que nos encierra, ¿no? Cuando la verdad es que la tecnología nos abre a estar en contacto con millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Pues el radio es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrir esa belleza y cómo darle la vuelta, ¿no? Creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Pues no sé si tengas alguna otra... No, me voy con muchas ideas y bueno, invitarlo nuevamente, Nacho, a que sigamos con esta plática, invitar a quienes nos escuchan también a enviar sus preguntas y dudas.
Sí, claro, sacar un poquito más, porque sí, ciertamente es un espacio que creo que cada vez lo hacemos menos, en parte porque ahora comemos en el trabajo y comemos rapidísimo porque tenemos poco tiempo para trabajar, entonces también creo que el crear esos espacios, incluso si estoy en el trabajo, generar esos espacios de diálogo con los compañeros, puede favorecer a que sea un ambiente mucho más, pues, familiar, Sí. valga el término, y entonces podamos fluir. ¿Puedo hacer un comercial? Adelante, por favor. Es que este año sacó la universidad una maestría online, que es una maestría en liderazgo social cristiano, y me invitaron a ser parte de la coordinación. Entonces, realmente nos hemos dado cuenta que los líderes surgen precisamente en la sobremesa familiar. Es decir, se prepara la formación del líder, se dan los elementos para que se haga, pero cuando la sociedad se enfrenta a los problemas, surgen los liderazgos. El liderazgo es algo que surge, y surgen de la mesa familiar. La idea de esta maestría precisamente busca una reflexión en ese sentido, cómo generar los espacios a través de la experiencia cristiana de 2000 años de cristianismo, para dar la posibilidad de ayudar a descubrir, primero, que el que tiene sus características sepa cómo puede participar y ejercer un liderazgo cuando lo sea lo requiera. Y segundo, pues cómo podemos de alguna manera contribuir a ese espacio, ¿no? Que empieza también en el concepto de la sobremesa, ¿no? Sí, muchas gracias por el comercial. No, hombre, pues ahora sí que estamos trabajando en esto y es importante que sepamos, que quienes nos están escuchando sepan que existen estos recursos, estas profesionalizaciones, para que aprovechemos mejor nuestras capacidades, dones y habilidades, ¿no? Especialmente en este mundo, en este tiempo en que nos están tocando cambios tan drásticos o tan palpables, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo se nos acaba. Como ven, siempre hay muchísimo más que comentar y que se queda en el tintero. Pero bueno, queda abierta la invitación para que Nacho nos acompañe en otras ocasiones y ampliemos este tema a algunos de estos pequeños detalles que como que se han dejado vislumbrar por ahí en el fondo, pero todavía hay mucho hilo y mucha tela de dónde cortar, diríamos. Y rápidamente, ¿dónde te encontramos para los estudiantes que les interesa adentrarse en este tema de tanta necesidad, ¿no? Hoy en día, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes red social? Sí, yo tengo suerte de que estoy aquí en el Decanato de Ciencias Sociales. Me incorporé a la universidad este año. Aquí en el edificio, prácticamente mi oficina está dentro de la universidad, pues está prácticamente en la esquina de la 13 y la 21, ¿no? Más o menos pero por dentro. Para ubicarse, claro. No está fácil el decanato. En la universidad es luisignacio.arbesu@upaep.mx, ¿no? Y bueno, pues en la página de la universidad están todos los datos, también a través de la maestría de liderazgo social cristiano, que está dentro de los programas de maestría del Decanato de Ciencias Sociales. De online, ¿verdad? Online, sí. Ok, que eso es importante para que pues todos los que pueden aprovechar, no es la limitación de que estén aquí en Puebla, puede ser desde cualquier lugar en donde se encuentren. Pero es una maestría bellísima porque se abrió con la Organización de Universidades Católicas de América Latina, entonces es una maestría no solamente de la universidad, sino internacional, perdón, pero... No, está bien, es bueno puntualizarlo. Así es. Bueno, pues continuamos porque ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Pues seguimos en contacto, ya saben dónde encontrar a Nacho. De todas maneras, pues se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes y en la página del programa. Entonces no hay problema. Podemos, si tienen preguntas, como bien dijo Cintia, cuestionamientos, dudas, sugerencias, pues que nos las hagan llegar para que pues también podamos darles esas respuestas que pues nosotros aquí andamos buscando, pero no había salido, no salieron sobre la mesa. Y pues así es la sobremesa. A veces cosas se quedan para mañana, si bien nos va. Bueno, pues, para hoy. Muy bonito día para todos. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Pues aprovechando, te hago una invitación. Yo estoy en el área de investigación.